En línea telefónica tengo a Miguel Antonio Bernal Villalaz, constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Miguel Antonio Bernal, una crisis solo parangonable a cuando Roberto Díaz Herrera pues abrió la puerta del infierno en 1987. Efectivamente. Buenas tardes y muchas gracias. Estamos ante una situación que exige de todos nosotros los ciudadanos, cualquiera que sean nuestras inclinaciones políticas, partidistas o de cualquier naturaleza, obligados a exigir que se respeten los derechos ciudadanos, que se deje a un lado la mentira que ha sido la norma de manejo de este gobierno y de engaño de parte de la Procuraduría, y que se le ponga atención a las declaraciones del señor Fonseca Mora, quien ha sido hasta ahora socio, amigo íntimo, también vicepresidente del Partido Panameñista, asesor privilegiado y especial del señor Varela, quien ha decidido confesar y poner ante la mesa sobre el tapete una serie de verdades que muchos hemos venido viendo que se estaban dando y que ahora pertenecen a la población panameña. Aquí hay que tratar de ver que se respeten los derechos ciudadanos, que cese la represión y la persecución que se ha venido dando últimamente y que podamos nosotros proceder al relevo inmediato de una figura que, al igual que en otros países con un rango presidencial, viene a estar confirmando su alto grado de involucramiento con el gangsterismo desarrollado por Odebrecht en Panamá. A su juicio, licenciado Bernal, ¿qué es lo más grave en este momento que enfrenta al país? Usted habla de relevo. También escuchábamos al ingeniero Blandón diciendo que es peligroso hablar o pedir la cabeza del presidente, como han hecho muchos en redes sociales. ¿Qué es lo más peligroso, lo más delicado de este momento? Bueno, el señor Blandón puede decir misa, pero a él no le toca decidir por la población. Yo creo que el pueblo panameño está muy claro, lo que pasa es que no tiene los medios de control ciudadano que le permitan estar este ejercicio irracional del poder que nosotros venimos viviendo. Pero yo creo que hay suficientes evidencias en el ambiente y fuera de Panamá, hay muchas más que acá, porque no es que de la noche a la mañana el señor Fonseca Mora va a descubrir que el agua moja. Es que el agua está mojando y la canoa está haciendo agua en este gobierno en alto grado de involucramiento que ellos han tenido, porque son ellos los que han estado renovándole y dándole nuevos contratos a Odebrecht, y ya hoy el señor Fonseca Mora también nos dio de ñapa la respuesta ya de la boca del presidente de por qué fue que habían puesto al magistrado Ayú. Claro. Yo espero que el magistrado Ayú también salga a aclarar si es cierto que él se deja mandar o no. Yo creo que estamos en una crisis que requiere de todos nosotros la paciencia, sobre todo, pero eso no significa que hay que ceder y apadrinar, ¿cómo decirle?, el gangsterismo o la corrupción. El señor Varela juró cumplir la Constitución. Su principal asesor, su principal financista de campaña, etcétera, ha dado una revelación, como ha sucedido en Brasil cuando el señor Marcelo Odebrecht, dueño de Odebrecht, digo, yo le di plata a Mengano, a fulano y a sultano. ¿Y qué hicieron la fiscalía? Investigaron. Pero en Panamá el problema que tenemos es que nosotros no podemos dejar esta investigación de Varela en manos del Ministerio Público, primero porque le corresponde a la Asamblea. Pero en la Asamblea todos sabemos que hay un muñequeo de parte del señor Popi Varela y que empiezan a llover los sobres y nos van a decir que el señor Juan Carlos Varela no hizo lo que está diciendo Fonseca Mora que hizo. Yo no creo que Fonseca Mora haya reaccionado por despecho. Yo creo más bien que él ha llegado a un punto en que se ha dado cuenta que él no podía seguir viviendo con un cargo de conciencia mucho más grave que las acciones que él pudo haber desarrollado a través de Panama Papers, porque aquí se está tratando, como él mismo lo ha dicho, que el señor Varela fue electo para corregir y lo que ha hecho es delinquir. Ahora, eso le iba a preguntar, licenciado Miguel Antonio Bernal. Había como una dosis de venganza en las palabras del abogado Ramón Fonseca Mora, porque él decía, el presidente no me ayudó. Eso también, en cierta medida otra, lo deja mal a él y deja mal al presidente, porque ¿por qué habría el presidente que de intervenir en el caso de su consejero y principal donante de campaña? ¿Había una dosis de venganza en todo esto que está ocurriendo? ¿Por qué se destapa esta olla de grillos de repente, de un momento a otro, y decide ir Fonseca Mora a hablar, a decir todo lo que tiene que decir? Yo creo que más que venganza, yo creo que habría que
retomar la experiencia histórica que tuvimos con Díaz Herrera. Siempre hay, cuando hay una lucha por el poder o por estas cosas, siempre hay una dosis de venganza, hay una dosis de rencor, pero también yo creo que en el fondo hay, o vamos a ser un poco positivos, diríamos nosotros que debe haber algún grado de arrepentimiento. ¿Usted cree realmente eso? ¿Ah? ¿Usted cree realmente que hay una dosis de arrepentimiento en todo esto? Bueno, a eso es lo que tocaría. Los hechos son los que nos van a demostrar si hay arrepentimiento o hay qué. El señor Fonseca Mora tiene una tradición católica, apostólica y romana. A lo mejor él ya ha llegado a un punto como... Bueno, dijo que le cayera un rayo en la cabeza. Cuando se cayó del caballo, ¿no? Entonces, San Pablo, claro. No es cualquiera el que va, y como bien acota ahí el señor Correa, creo, que va a ir a unos medios a decir que me caiga un rayo en la cabeza, porque si está diciendo falsedad, el rayo le cae, el rayo del pueblo, que es mucho más dañino desde el punto de vista de la justicia que el rayo que pueda venir del cielo. Yo creo que el deterioro es tan fuerte que no lo van a poder tapar. Claro, ahora pondrán a la procuradora a decir que no, que van a investigar. Bueno, no querían delación premiada. Ahí tienen el primer caso de delación, pues. También dicen que Varela va a hablar. ¿Qué puede decir Varela? Yo no sé. El señor Fonseca me sorprende. Yo lo quiero, es mi amigo, a pesar de lo que está haciendo, pero no van a poder engañar al pueblo todo el tiempo. ¿Usted cree que en este momento donde se encuentra el señor Ramón Fonseca Mora con su dosis de arrepentimiento, como bien dice usted, va a empezar a nombrar a otras personas que recibieron dinero de Odebrecht y que también va a involucrar porque pareciera que no tiene ningún recato en hablar? Bueno, yo creo que esa es la obligación, como le decía hace un minuto atrás, que tenemos nosotros los ciudadanos a hacer presión. Aquí lo que pasó es lo siguiente, si me permite una especulación. Como ha habido un sabor y una reacción ciudadana hace varios días con este asunto de Odebrecht, una marcha, una vigilia, están los editoriales, los periódicos, la información que está llegando de Brasil, de Perú, de Colombia, de todas partes de Dominicana. Entonces, en el gobierno de Varela se han querido tirar de vivos, por decirlo entre comillas, y en forma jocosa, y dijeron, vamos a tirarle un pescadito a la gente para entretenerlo. Soltaron a Noriega. Después vinieron y sacaron el 245. Y a alguien se le ocurrió, no sé si la Procuraduría o el Consejo de Seguridad o el propio Varela le dijo, tírales a Fonseca Mora para que la gente se calme. Y no contaban con que el señor Fonseca Mora iba a reaccionar con su verdad. Que se iba a desatar y ha empezado a hablar. Lo cierto, yo creo que hay que exigirle a Fonseca Mora que diga todo lo que él sabe, no solamente sobre Odebrecht, porque él tiene que saber muchas cosas más. Y si aquí vamos a hablar, es para decir toda la verdad y nada más la verdad, porque ya estamos cansados de medias verdades, acomodos y reacomodos. Lo cierto, ¿sí? Miguel Antonio, es que, por ejemplo, la crisis de 1987, Estados Unidos, si no hubiera estado de por medio, todavía Noriega estuviera en el poder. Por ejemplo, la crisis del CEMIS, no había quien tomara ese relevo cuando se profundizó la crisis. En este momento tampoco hay actores, porque pareciera que la sociedad está que no cree nadie, es decir, nadie cree en nadie. Una especie de anomia general que no hay quien le ocupe las sillas vacías. En una crisis como esta, pues ¿quién haría de órgano judicial? ¿Quién haría de órgano legislativo? Y lo más importante, ¿quién se atrevería a enfrentarse al órgano ejecutivo con todo el poder que tiene? Bueno, yo creo que no somos ni el primero ni el último del país que atraviesa crisis de un grado de gravedad como en la que nosotros estamos entrando ya de una manera, diríamos nosotros, de verdadera epilepsia. Exacto. Social. A mí me parece que es por eso prudente y conveniente que nosotros busquemos salidas lo más democráticas que podamos, y eso no se puede lograr sin la participación de todos los sectores y sin exclusiones. En lo personal, yo vengo planteando que una constituyente tiene que ser la salida más participativa democrática. Yo creo que conviene ir pensando en un periodo de transición en la cual, eso sí, se respetan los compromisos de que aquí no podemos seguir como vamos, y aun cuando todavía no sepamos para dónde vamos, eso es. Ya por lo menos sabemos que no queremos seguir
con Varela ni con nadie que haya estado de una u otra forma vinculado por acción o omisión a lo de Odebrecht. Ese cuento de que no se puede hablar de que se vaya Varela, porque no, si desde la época de 1789, la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ahí existe el derecho ciudadano a pedir relevo a las autoridades. Eso se conoce hoy como impeachment en Estados Unidos, como revocatoria de mandato, y aun cuando no está en la Constitución, ese es un poder que le asiste a la población. Sí, pero entonces, estás hablando, por ejemplo, de la revocatoria de mandato, que en regímenes parlamentarios es muy fácil de crear, pero en un país como este, donde pareciera que nosotros le firmamos un cheque en blanco a un rey que vamos a tener por 5 años, ¿cómo se haría? Sí, pero si hay presión ciudadana, cívica, decidida, Varela tiene que irse. Y tiene que irse la procuradora y el contralor porque no han servido. El que no sirve tiene que ir abriendo espacio y se pone una persona provisional mientras buscamos a alguien. Este país no todo el mundo es malo. El gran problema... Y no todo el mundo es un maleante como ellos. El gran problema es que tenemos que separar el grano de la paja y empezar a poner reivindicaciones democráticas. Lo que no podemos aceptar son salidas a lo fácil, militares, claro, ni policíacas, ni nada que se le parezca, que es lo que han querido hacer por la forma como han estado manejando el Ministerio Público. Ahora también queda entonces en tela de juicio, Miguel Antonio Bernal, queda en tela de juicio también los procesos que se han llevado a cabo, las detenciones preventivas, todo lo que ha ocurrido en las indagatorias, quedaría un tanto ante la opinión pública también en tela de juicio, dadas las declaraciones de Fonseca Mora, que dice que sí hay intervención, llamadas directas del Ejecutivo al Judicial. Reitero esta pregunta porque me parece a mí que de todo lo que ha dicho, aparte de que ha dicho que el presidente Varela también recibió donaciones, dinero de Odebrecht, que también es sumamente delicado, tendrá que probarlo, pero definitivamente uno de los puntos interesantes fue eso de las llamadas y de la influencia o injerencia directa del Ejecutivo con el Judicial. Ustedes siempre han reclamado caiga quien caiga, sin embargo vemos que aparentemente se cumplen los preceptos de algunos abogados que siempre han reclamado esto de la justicia selectiva y de que no se estaban cumpliendo y que sí había esa injerencia por parte del Ejecutivo en el Judicial. ¿Quién mejor? Bueno, espérate, tenemos aquí prueba con la llamada. Sí. Mirna, hay una parte de la entrevista donde él dice que él incluso le dijo al ministro Ramón Arosemena que investigara la cinta costera 3 y Ramón Arosemena le dijo no puedo porque desde arriba me lo impide. Así es, y también hay una parte de la declaración que dice que el presidente Varela le dijo que él no podía enemistarse con todo el mundo. Al preguntarle si había recibido donaciones. A preguntarle sobre el tema de las donaciones de Odebrecht. Bueno, son declaraciones muy, muy impactantes y definitivamente con consecuencias gravísimas, creo yo en mi opinión como periodista, porque definitivamente se trata de una persona, no de cualquier persona, se trata de quien fue consejero del presidente encargado del Partido Panameñista. O sea, una gran acúmulo de cosas que lo unen al presidente Varela y que hoy justamente 9 de febrero, diríamos Fernando que es una fecha casi histórica porque Panamá, como han dicho las personas que hemos hablado, tanto Miguel Antonio Bernal como el ingeniero Blandón, coinciden en lo mismo, en que estamos frente a una crisis porque lo que ha ocurrido hoy pues va a tener repercusiones no solamente en Panamá, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, por el tema no solamente de Odebrecht que ha acaparado, que es como un tentáculo, ha sido como un pulpo con sus tentáculos, ya vimos lo que pasó en Colombia hace un par de días y ayer, y lo que sigue ocurriendo, la turbulencia que hay en Colombia nada más con el tema de Santos y en Perú con Alejandro Toledo. Ahora vemos lo que está ocurriendo efectivamente en Panamá, es decir, que pareciera que Odebrecht está arrasando políticamente con aquellos personajes políticamente poderosos, presidentes, expresidentes. Vamos a ver entonces qué estará pasando en Avesa, pero mientras...